Muy buenas tardes, mi nombre es Constanza Riquelme y soy estudiante de la sección 2 de ramo Literatura Hispanoamericana Contemporánea. En la presente exposición realizaré un análisis sobre el signo y la realidad en la obra Trilce de César Vallejo y sobre la poética de la vergüenza y la culpa en las obras de Gabriela Mistral, Desolación y Tala. Para dar inicio al análisis en las obras de Gabriela Mistral, poetisa y pedagoga Nobel de Literatura, nacida en Chile en el año 1889, es necesario, en primer lugar, señalar que este se basará en la sección Dolor de su poemario Desolación y en la sección Alucinación de Tala. La temática estudiada en relación a ambos poemarios son la vergüenza y la culpa. A modo de establecer las diferencias entre ambos conceptos, es necesario mencionar que la vergüenza es un sentimiento símil a una respuesta instintiva del ser humano que se relaciona con la pérdida de la dignidad o con la humillación. Esto se produce dentro de un entorno social, es decir, hay vergüenza cuando alguien más nos está mirando. Por otra parte, la culpa es la falta o la decepción con uno mismo, del cual nace a través de un proceso de reflexión y de toma de conciencia. La vergüenza es reconocible en la sección Dolor del poemario de Gabriela Mistral, a través de poemas como Vergüenza y Ceras Eternas. En ellos, la poetisa, a través de un lenguaje figurado, nos revela sentir vergüenza sobre la poca belleza de su cuerpo, su rudeza y, en definitiva, de cómo ella misma se percibe. En el poema Vergüenza podemos evidenciar que los versos del comienzo, si tú me miras yo me vuelvo hermosa como la hierba que bajo el rocío, más tarde se contrastan con los versos Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Frente a esto es posible señalar que la poetisa, a través de su hablante lírico, señala que cuando es vista por la persona a quien ama, siente vergüenza por su apariencia y su cuerpo, el cual señala es poco atractivo y poco femenino. Esto le causa inseguridad frente a la presencia de su amado, pues siente que no será deseada. Además, menciona la desnudez como un símil de vergüenza y de vulnerabilidad. Algo similar ocurre con el poema Ceras Eternas, donde la poetisa y el hablante lírico señalan rechazo hacia las demostraciones de afecto que tengan que ver con el contacto físico, tal como se señala en la primera estrofa. Esto, desde una interpretación personal, podría relacionarse con la vergüenza del cuerpo y con la vergüenza a sí misma. Además, siente humillación por el engaño del amante, motivo por el cual celebra que éste no podrá besar a nadie más, pues está muerto. Además, este poema manifiesta repudio hacia el contacto físico que es erótico, como podemos evidenciar en la cita que dice, duras ceras benditas, ya no hay brasas de besos lujuriosos. Esto parece tratarse de una denuncia hacia su amor traicionado por culpa del cuerpo y la desnudez y la pasión erótica. Es aquí cuando lo físico y lo corpóreo se intercepta con la vergüenza, no solo como una sensación que otorga sentimientos de tristeza como veíamos en el poema Vergüenza, sino como una que es humillante, que se manifiesta a través de la rabia, que en este caso sería la felicidad por el amante muerto. En este sentido, es posible señalar que la poética de la vergüenza sustancial mistraliana nace de la desnudez del cuerpo humano, el cual resiste a los placeres sexuales y a toda forma de erotismo. Ahora bien, para pasar a la poética de la culpa, se realizará el análisis de los poemas de la sección Alucinación de Tala, La Ley del Tesoro, La Gracia y La Copa. Tal como mencioné previamente, la culpa reside en la conciencia del ser humano por una falta consigo mismo. Esto hace que la culpa sea privada, íntima y personal. En estos poemas se menciona constantemente la pérdida, por lo cual la poetisa revela sentirse culpable de aquello que le fue arrebatado. Y el objeto de culpa se relaciona estrechamente con lo tratado en la poética anterior, y es la virginidad. Por supuesto, esto se relaciona con lo corpóreo. Ella siente que le han arrebatado su pureza, aquella de su cuerpo y su ser pudoroso. Esto constituye un evento doloroso y sumamente personal, el cual es meditado más tarde por sí misma. Por tanto, todo esto cumple con las características ya presentadas de la poética de la culpa. En base a esta lectura, es posible señalar que esta poética de la culpa en los poemas de Gabriela Mistral se basan básicamente en la pérdida de la pureza y de la virginidad, lo cual han traído gran dolor y culpa y constituyen un evento que genera profunda decepción consigo misma. Ambas poéticas se relacionan y constituyen un tránsito dentro de la poesía de Gabriela Mistral, pues la vergüenza, que tiene que ver con el pudor y con la desnudez del cuerpo, em, y este, al caer en la lujuria repudiada, provoca un sentimiento de sufrimiento debido a la falta cometida por la poetisa consigo misma, creando así su sentimiento y posterior poética de culpa. Ahora,
Pasaremos al análisis del signo y de la realidad en la obra Trilce, publicada en 1922 por el poeta peruano César Vallejo. Este poemario es considerado como una obra de gran relevancia dentro de la vanguardia poética, sobre todo por sus características lexicográficas y sintácticas. En el texto complementario de Yurkiewicz, se menciona que Vallejo busca constantemente la mayor proximidad entre signo y el significante, que en este caso sería entre la palabra y la realidad vivida. Por este motivo, la poesía de Vallejo es tan caótica, pues él mismo considera la vida de esa forma, como un caos. De esta manera, con su poética supone la ruptura del signo, además de, por supuesto, romper con eh, la lógica y la normalidad establecida en los esquemas tradicionales. Otros autores como Ostrov sostienen que incluso el mismo título del poemario, Trilce, se resiste a entregar algún sentido o lógica al lector. Como vemos en los ejemplos, Vallejo transforma y modifica el signo de una forma insostenible para algunos, pero que, no obstante, representa su propia realidad a través del empleo de las vanguardias, lo cual posiciona a dicha obra como la culmina de su carrera de poeta. Esperando haberme dado a entender, agradezco su atención. Muchas gracias.